otros modos, se aprovechan perfectamente en la obtención de productos como pueden ser la manteca de crema ácida, las leches fermentadas, el queso. Entonces, esos organismos los vamos a terminar usando, son deseables que se encuentren en función del producto que vamos a hacer. Inmediatamente después del ordeñe, la leche contiene una pequeña cantidad de gérmenes, pero esa cantidad aumenta rápidamente por el contacto con el aire, con los utensilios del ordeñe, con las manos del ordeñador, y por eso se debe ordeñar y elaborar la leche en condiciones extremadamente higiénicas. Las bacterias más importantes de la leche y de todos los productos lácteos, que son características de la leche, que ya están de por sí en la leche, son las bacterias lácticas, las colibacterias, las bacterias propiónicas, las butíricas, que son las que más se emplean para las mantecas, las proteolíticas y las bacterias patógenas, que son las que justamente vamos a intentar eliminar porque nos pueden traer daños a la salud. Yo les decía que necesitamos inicialmente nosotros determinar cuál es la calidad que tiene la leche. Y para eso la leche se somete a algunas pruebas para ver si es adecuada o no para la elaboración. Y quiero que me entiendan esto. Adecuada para la elaboración de leche apta para consumo o adecuada para la elaboración de leche que se convierte en materia prima para un derivado lácteo. ¿Está? Cuando hablamos de la industria de la leche, lo primero que estamos planteando es obtener leche en condiciones aptas para consumo. Esto, aclaro, generalmente, y esto tomen nota, suele ser preguntas de parcial, preguntas de final, saber algunas de las pruebas que se le puede hacer o el por qué o en qué consiste alguna prueba específica para determinar la calidad de la leche. Y el porqué de preguntar esto y de hacer énfasis en esto tiene que ver con la importancia de la recepción de la leche que proviene del tambo en una industria, porque si nosotros no tenemos en cuenta correctamente la calidad de la leche, probablemente todo lo que viene después, de hecho, como la mayoría de las industrias están automatizadas, entonces vamos a tener muchísimos conflictos con la automatización después porque no estamos cumpliendo con las condiciones originales de la materia prima. Entonces, ¿qué hacemos como alguna de las pruebas? Con un lactodensímetro determinar la densidad, y eso es para saber si la leche es pura. Ya sabemos si tenemos menor densidad porque está adulterada con agua, mayor densidad es porque fue desnatada. Le sacaron la grasa para usarla para hacer manteca y a mí me están vendiendo la leche con menor contenido graso, que no significa que no me sirva, porque la realidad es que tiene que ver con para qué la voy a usar y con la estandarización que yo voy a hacer. El punto de congelación, volvemos a lo mismo, tanto el punto de congelación como en su momento el tema del punto de ebullición son los que me van a servir para saber si está adulterada con algunas otras partículas sólidas, porque ya dijimos, si el punto de ebullición es más alto que 116 a 20 grados Celsius, el punto de ebullición no a 20, si es de 100.16, significa que tiene mayor agregado de sólidos. Si es menor a menos 0,15 me parece que es, o ya vamos a ver bien cuál es el punto de congelación de la leche, significa que tiene más agregado. Si es menor, significa que es una leche al que le han retirado lactosa o le han retirado proteínas. ¿Por qué no medimos el punto de ebullición y sí medimos el punto de congelación? Porque si medimos el punto de ebullición, ya de por sí estamos desnaturalizando proteínas al llevarla a ebullición y por lo tanto hay muchas de las otras características que no se van a poder medir en el momento de que yo tome una muestra en laboratorio. La determinación de la acidez, una leche con una acidez mayor a 0,18 es la que se rechaza, ya sabemos que por regla general en promedio tiene que tener 0,165, así que el límite de tolerancia es 0,18. La reacción de precipitación con alcohol, ¿qué es esta técnica? Se mezclan cantidades iguales de leche y de alcohol al 68%, y si se produce la coagulación, significa, o sea, si se coagula en ese momento, es que la acidez es demasiado elevada y por lo tanto también vamos a estar rechazando esa leche. No se debe coagular porque nos va a traer problemas después durante la etapa de pasteurización.
En la ebullición, si hacemos la ebullición, lo único que vemos es si se coagula, porque indudablemente si se coagula a esa temperatura, ni hablar de querer ponerla a temperaturas de 150 Celsius, entonces va a ser inadecuada para la pasteurización o para la esterilización posterior. La famosa reacción con azul de metileno, que lo que hace esta reacción, el azul de metileno, es un indicador, en realidad, que lo que se hace es incorporarle este azul de metileno para evaluar el grado de contaminación que tiene con microorganismos en relación a la coloración que termina teniendo los indicadores, como la fenolftaleína, el naranja de metilo, bueno, o el azul de metileno en este caso, tienen la particularidad de que alcanzan distintas coloraciones en función del medio en el que se estén empleando o en función de las concentraciones de algunas de las sustancias. Entonces, evaluando la reacción que genere con el azul de metileno y la coloración que se alcance, la tonalidad que se alcance, es lo que después, por comparación con tablas, se ve este grado de contaminación microbiana que pueda tener. El conteo estándar de bacterias se hace primero, se permite una sedimentación, se filtra la leche a través de un algodón especial y se evalúa todo esto que quedó sedimentado para determinar el contenido de impurezas que tenga. Básicamente, ¿cuáles pueden ser estas impurezas que se pueden leer entre comillas, ¿no? En la determinación de la cantidad? La presencia de antibióticos, que para poder receptar la leche para que ingrese en una industria de ninguna manera puede tener presencia de antibióticos, porque eso significó que la vaca originalmente destinada al ordeñe había tenido algún tipo de enfermedad que probablemente fue tratada con antibióticos y a lo mejor ya está solucionado, pero ese antibiótico no puede haber estado presente en la leche y por lo tanto no puede después ser apta para consumo. Por otro lado, el contenido de células, que en realidad un contenido elevado va a indicar la presencia de mastitis en la vaca productora. A ver, ¿qué significa esto? La mastitis es la enfermedad que tiene la vaca en la ubre en particular, no de manera interna y que haya sido tratada con antibióticos. Si bien la mastitis también se la puede tratar con uso tópico o con antibióticos, la presencia de mastitis en la ubre hace que en el momento del ordeñe todas esas células en realidad que están enfermas pasen a la leche y por lo tanto tenemos un conteo mayor de células. Bien, vamos a analizar todos los métodos de conservación que tenemos para la leche y acá voy a volver a reiterar cosas de las que ya hemos hablado varias veces y que quiero que siempre les quede grabado en la cabeza porque nosotros como ingenieros no podemos equivocar conceptos. Entonces, dentro de los métodos que tenemos para conservar la leche, los métodos físicos van a ser, y fíjense las palabras que voy a poner. La primera palabra que pongo es detención. Detención de la actividad de microorganismos por enfriamiento. Entonces, ¿qué significa esto? Que volvemos a lo mismo de siempre. El enfriamiento no elimina, ni reduce, ni destruye, ni parcial, ni totalmente los gérmenes, ni patógenos, ni los microorganismos. Lo único que hace el enfriamiento es detener la actividad. Por lo tanto, del contenido de microorganismos que yo tenga, cuando yo lo ponga en enfriamiento, lo que voy a hacer solamente es detener el crecimiento. Ahora, en el momento en el que yo lo saque de la etapa de enfriamiento o de refrigeración, automáticamente, en tanto vaya aumentando la temperatura, va a ir aumentando exponencialmente el crecimiento porque la actividad enzimática vuelve a su estado original. Por otro lado, el calentamiento. Ahora, ¿qué hacemos con el calentamiento? Con el calentamiento sí hacemos la destrucción de los gérmenes, que va a poder ser parcial o total dependiendo del tipo de calentamiento que usemos, porque va a haber diferentes tipos. Otro de los métodos de conservación que tenemos es la deshidratación, que puede ser parcial, si lo que estamos haciendo es concentrar la leche, y por eso se habla de una deshidratación parcial,
Básicamente, esto tiene que ver con reducirle el contenido de agua, pero no eliminarla o llevarla a los valores mínimos. Y con eso, como tenemos menos agua libre, entonces menos posibilidad de proliferación de gérmenes y por otro lado, más aumenta la vida útil. O en el caso de la deshidratación extrema, que es cuando ya directamente lo que obtenemos es la leche en polvo, en particular. Ahí ya sí, esa es una deshidratación extrema, que más allá de los beneficios que me trae el tema de transportarla, tengo en particular que la leche en polvo, y ustedes lo habrán visto, las fechas de vencimiento son muchísimo más extensas que una leche fluida. Y por otro lado, la eliminación de los microorganismos por acción de fuerzas centrífugas, que es otra de las formas que tenemos para eliminar determinados microorganismos. Entonces, bueno, nos queda menos de un minutito. Estos métodos ahora los vamos a ir desarrollando uno por la importancia que tienen y también son tema típico de preguntas de examen, que son cosas que tienen que saberlas a lo mejor, no tanto como de manera directa, sino cuando estén hablando de un proceso en particular, plantearles por qué en ese momento tengo que hacer una conservación o por qué conservación haría en ese tipo de producto. Así que eso ténganlo en cuenta y todo.